Lo arrastraron como a un animal insignificante, con las extremidades atadas, el rostro manchado de sangre seca y la tela rasgada de su uniforme apenas aferrada a su maltrecho cuerpo. El suelo bajo él estaba resbaladizo por un fluido verde. No era suyo. Los guardias lo miraban como si no se supusiera que estuviera respirando. Y, a decir verdad, según toda medida lógica, no debería estarlo. La sala pulsaba con un zumbido bajo, estéril y gris, el techo revestido de luces que parpadeaban a ritmos sincronizados con tecnología alienígena. 2 soldados tuaxianos montaban guardia en la entrada, con rostros de piedra, sosteniendo rifles que crepitaban débilmente con una carga bioeléctrica. No hablaban, no lo necesitaban. Un médico delgado, de aspecto insectoide y dedos alargados, se acercó, sus ojos parpadeando en rápidas sucesiones. Aún no tenía miedo. Activó el escáner corporal que flotaba desde el techo. El humano seguía consciente, a duras penas. Su cabeza se ladeó y murmuró algo que nadie entendió. Sonó como una broma, o quizá una advertencia. El escáner emitió un pitido, luego otro, y se detuvo a mitad del barrido. Glifos rojos comenzaron a parpadear en su pantalla hueca. Símbolos de peligro, advertencias, alarmas. Escaneó de nuevo, más lento esta vez, como si no pudiera creer los resultados. Las lecturas biológicas se desordenaron y recargaron. Entonces impactó. Espécimen marcado. Inestabilidad genética detectada, daño físico. Dolor extenso no fatal. Respuesta: tasa de regeneración anulada. Nivel de amenaza anómalo. Terminación crítica. Posibilidad. Recomendación no confirmada. No enfrentar en solitario. El médico se crispó, su mano con garras flotando justo sobre el hombro del humano. Vaciló. Imposible. Susurró en su dialecto raspado. El hombre sonrió. Le faltaba un diente. Los demás estaban teñidos de carmesí. El escáner no se equivoca, carraspeó, abriendo los ojos parpadeantes. Intentaron matarme antes. No funcionó. Los guardias avanzaron al instante, rifles en alto, pero el médico levantó su mano delgada deteniéndolos. Se volvió hacia la consola de mando en la pared lejana, tecleando una secuencia. Comandante Burke, llamó el médico a través de los comunicadores. Necesita ver esto. La pared brilló y una figura imponente apareció a través de la proyección. Un oficial tvaxiano de alto rango, con el cuerpo envuelto en una armadura ceremonial que pulsaba con una débil bioluminiscencia. Sus ojos se entrecerraron en el momento en que vio al hombre. ¿Atraparon a ese vivo? Creemos que sí, señor. ¿Creen? El humano soltó una risita, un sonido bajo y quebrado, como algo oxidado intentando girar. Dígame, comandante, dijo, con la voz grave y espesa de desafío. ¿A cuántos de los suyos me llevé antes de dejarme atrapar? Los ojos del comandante centellearon. Esa cosa está fanfarroneando, murmuró uno de los guardias. Pero el médico sabía que no era así. Estaba leyendo los escaneos de nuevo. Las cicatrices de este humano no eran solo heridas. Eran registros. Capa sobre capa de trauma curado por lo que parecía tejido autoadaptativo. Una cicatriz recorría su abdomen en una espiral retorcida donde debería haber habido un órgano. Otra cortaba profundamente su cuello, donde la mayoría de las especies morían instantáneamente. ¿Cómo estás vivo?, preguntó el médico, casi fascinado. El humano inclinó la cabeza. No lo sé. Simplemente no me quedo muerto. Sus ataduras se rompieron. Nadie las tocó. Nadie activó nada. Las esposas se derritieron lentamente, como si algo dentro de su piel corroyera el metal. Los guardias dispararon. Los disparos impactaron en su pecho, derribándolo. Pero se levantó de nuevo. El pecho humeante, los ojos fijos en la imagen del comandante. Mala idea traerme aquí, dijo, haciendo crujir su cuello. ¿Quién eres?, susurró el médico. El hombre avanzó descalzo sobre el metal frío, dejando tenues huellas ensangrentadas. Su cuerpo parecía haber pasado por 10 guerras y ganado solo porque morir no era una opción. Fui parte del proyecto Revenant, dijo, pero lo cancelaron. Dijeron que era demasiado peligroso. Sus labios se curvaron.
Supongo que tenían razón. No se abalanzó sobre ellos. Eso fue lo que lo empeoró. El humano simplemente se quedó allí, respirando a través del humo que salía de su pecho. Su piel estaba quemada en carne viva donde los disparos de energía lo habían alcanzado. La carne burbujeaba ligeramente, pero no sangraba. Se estaba curando, lenta pero seguramente. Uno de los guardias entró en pánico primero. Joven, indisciplinado. Disparó de nuevo, esta vez directo a la cabeza. El disparo impactó y el cuerpo del hombre cayó como un peso muerto. Una ráfaga completa al cráneo. Muerte instantánea. Excepto que no lo fue. El cadáver se crispó, un leve espasmo muscular en la mandíbula. Luego otra vez, el cuello sacudiéndose de lado a lado como si algo se estuviera reorganizando en su interior. Un crujido húmedo y horrible resonó mientras los huesos volvían a su sitio bajo la piel. Entonces el hombre se levantó del suelo, con sangre corriéndole por la sien, y sonrió. «Me disparaste en la cara», dijo, con la voz apagada por los dientes rotos. «Lindo». El segundo guardia no esperó. Se dio la vuelta y corrió. Gran error. El humano se movió rápido, más rápido de lo que debería haber podido. En un momento cojeaba. Al siguiente estaba detrás del guardia que huía. Sin armas, solo puños. Agarró al alienígena por la nuca, lo estrelló contra la pared con tanta fuerza que la superficie se abolló hacia adentro, y luego le clavó una rodilla en la columna. Hubo un crujido seco, luego silencio. El primer guardia soltó su arma. El médico intentó retroceder, temblando ahora, sus mandíbulas chasqueando de miedo. El humano se volvió lentamente hacia ellos, la sangre aún goteando de su rostro. «¿Dónde estoy?», preguntó. El médico tartamudeó. «Estás a bordo de la estación Beric, complejo penitenciario orbital, cuadrante 7. ¿Tienen celdas?». «Sí». «Entonces ponme en una antes de que pierda la paciencia». El médico no dudó. Abrió la cámara de contención más cercana. Retrocedió mientras las gruesas puertas de metal se abrían con un siseo, revelando una celda fría y vacía con ataduras luminosas incrustadas en el suelo. El hombre entró sin resistencia. Se sentó en el banco. La puerta se cerró de golpe, pero las luces de advertencia seguían parpadeando en la consola. Sujeto no asegurado. Espécimen clasificado como incontenible. El comandante Borek vio la grabación de nuevo desde su cámara de mando por quinta vez. No habló, no parpadeó, solo miró la pantalla, el rostro del humano, las secuelas, el puro caos de lo que se suponía que era un simple ingreso de prisionero. «Quiero todo lo que tengamos sobre el proyecto Revenant», dijo finalmente. El oficial de inteligencia vaciló. «Señor, Revenant era un sitio clandestino humano. No existen registros en la base de datos intergaláctica». «Entonces consígueme lo que exista», espetó Borek. «Rumores, filtraciones, testimonios. No me importa si viene del cantinero de alguna nave de chatarreros. Encuéntralo». «Sí, comandante». Borek se levantó, con los ojos todavía fijos en la imagen pausada del hombre en la celda. Magullado, ensangrentado, pero sentado como un depredador esperando que la puerta se abriera. «No es un soldado», murmuró Borek. «Es un arma». La celda no era incómoda. Era más fría que los estándares de la Tierra, pero había dormido en lugares peores. Trincheras, cargueros estrellados, un pantano una vez, donde fue medio devorado por gusanos nativos. No lo recordaba todo. Algunos recuerdos fueron borrados por los tratamientos. Otros los enterró profundamente. No había espejos en la celda, lo cual agradecía. Ya no le gustaba ver su rostro. Su nombre, el real, había sido borrado hace mucho tiempo. Primero por los científicos que lo hicieron lo que era. Luego por la guerra que lo usó. Ahora ni siquiera él lo pronunciaba. Lo habían llamado Unidad 9 durante las pruebas de Revenant. El último experimento exitoso antes de que el proyecto fuera cancelado. No cancelado porque falló. Cancelado porque funcionó demasiado bien. Se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. El dolor comenzaba a desvanecerse, lo que significaba que su sistema nervioso se estaba estabilizando de nuevo. El agujero de bala en su cabeza estaba casi cerrado,
aunque la piel todavía se sentía tirante. Pasó la mano por su caja torácica y encontró un trozo de metralla todavía alojado bajo la piel. Aleación metálica tvaxiana. Hundió los dedos y lo sacó, jadeando una vez mientras la sangre brotaba. El dolor era real. Siempre real. Pero no lo detuvo. Nunca lo hizo. Miró el trozo en su palma, luego lo lanzó al otro lado de la celda. Pasos resonaron por el pasillo minutos después. Una sombra se detuvo fuera del cristal. «Dime tu nombre», dijo una voz tranquila. El humano levantó la vista. La mujer, alta, de 4 brazos, piel azul, llevaba una bata de laboratorio sobre la armadura, ojos agudos, pero cansados. «Soy la doctora Irat, xenogenetista principal», gruñó él. «Felicidades. He visto muchos prisioneros humanos, pero ninguno como tú. Has sobrevivido a heridas que deberían haber dejado tu cerebro hecho papilla. Tus huesos están fusionados con carbono-titanio. Tu corazón se detuvo 3 veces durante el ingreso, y todavía estás aquí hablando, respirando, burlándote. Aún no has hecho la pregunta correcta», dijo él. «¿Cuál es?». Se inclinó hacia adelante, sonriendo ligeramente. «¿Por qué dejé que me atraparan?». Ella no respondió. Él se recostó contra la pared, cerrando los ojos. Necesitaba un transporte hasta aquí. No podía exactamente reservar un transbordador. Irat entrecerró los ojos. Quería ser traído a la estación Beric. No, quería que me trajeran cerca de algo que está aquí arriba. Algo que ustedes, bichos raros, están escondiendo. Ella vaciló, la calma parpadeando. «Estás loco. He estado peor». Ella tocó una pantalla fuera de su celda. «Estamos realizando pruebas. Pronto será sedado y estudiado». Él soltó una risita. «Claro, intenta eso». Las luces del pasillo parpadearon. Irat miró al techo. Él sonrió más ampliamente. «Algo anda mal, ¿verdad?». Ella no respondió porque algo andaba mal. En toda la estación, 3 cubiertas más abajo, las alarmas ya comenzaban a sonar. Una de las salas de ciencias se había oscurecido. Las cámaras dejaron de transmitir. Un par de equipos de seguridad enviados a investigar nunca regresaron. Luego otro apagón, esta vez en el sector de control de energía. Borek ya se dirigía a la sala de guerra cuando llegó la alerta. «Comandante, hay algo en las paredes». La voz crepitó a través de los comunicadores, aguda por el pánico. «Se está moviendo por la ventilación rápido. Creemos que es estática, luego nada». Borek se quedó helado mientras las luces del pasillo se atenuaban. Se volvió hacia su oficial. «Quiero que el humano sea transferido a la criocápsula ahora». De vuelta en su celda, el hombre lo sintió. Ese zumbido familiar en su columna, el bajo murmullo en sus huesos. Siempre llegaba justo antes de que llegara. Se levantó lentamente. Irat todavía estaba fuera de la celda. Ya no parecía tranquila. «Trajiste algo contigo», susurró ella. Él no dijo nada. «¿Qué es?». Él levantó la vista. Lo llamaban Eco. Ella frunció el ceño. «Un arma». Él negó con la cabeza. «Peor, un superviviente». Pasó un largo silencio. Luego un chirrido metálico y bajo resonó a través del suelo como garras arrastrándose lentamente sobre acero. Irat se alejó del cristal, desenfundando instintivamente un arma de mano. «No entiendo». «Lo harás». La cosa que lo seguía ya no tenía rostro. Quizás una vez, hace mucho tiempo, antes de la guerra, antes de las pruebas de Revenant. Ambos fueron parte de ello. Mismo proyecto, mismo laboratorio, mismo dolor. Pero no sobrevivió como él. No del todo. Eco se había revelado durante la fase 5, mutado más allá de las órdenes, más allá del control. Dejó de recibir comandos. Dejó de distinguir entre amigo y enemigo. Y siguió siguiéndolo a través de galaxias, a través de campos de batalla, a través del tiempo. No porque lo odiara, sino porque lo necesitaba. Estaban vinculados. Sangre, código, trauma, como 2 mitades de un dios roto. El humano se sentó de nuevo en el banco. Exhaló lentamente,
Luego presionó sus dedos sobre la vieja cicatriz en su pecho, la que Eco le hizo. Luego susurró, sé que estás aquí. Afuera, en el pasillo lejano, algo se movió. Demasiado rápido para las cámaras, demasiado silencioso para los sensores. Irat vio pasar el borrón. Se congeló. Y por primera vez, se dio cuenta de algo horrible. El humano no estaba aquí para escapar. Él era el cebo. El primer grito resonó desde el sector de ingeniería. No un grito agudo, no el ladrido de dolor de un soldado, sino algo más suave, húmedo, hueco y gorgoteante. El tipo de grito que hacía que hasta las paredes se callaran. Después, la doctora. Irat se giró hacia el sonido. ¿Qué demonios es eso?, susurró. El humano estaba sentado en el banco dentro de su celda, con los codos en las rodillas, la cabeza gacha como un hombre en la iglesia. Su voz salió baja, firme y demasiado tranquila para el caos que se estaba extendiendo afuera. Ese es el sonido que hace cuando no mata rápido. Irat se volvió hacia la consola y comenzó a introducir comandos de anulación. Nada respondió. El sistema de la estación parpadeó de nuevo, las luces se atenuaron, los controles se congelaron, y luego todo el pasillo se iluminó de rojo. Alerta. Brecha de contención. Cubiertas 14 a 18. Todo el personal evacuar. Ella lo miró, con los ojos muy abiertos ahora, el sudor perlado en sus sienes. ¿Tú hiciste esto? Él levantó una mano para interrumpirla. No, yo solo abrí la puerta. ¿Por qué? Porque necesito que Eco mate algo por mí. Algo aquí arriba. Algo que tienen encerrado en este lugar. ¿Lo estás usando? Nadie usa a Eco. Yo solo apunto. Irat lo miró fijamente, el asco y el horror mezclándose en su rostro. Trajiste un monstruo a esta estación. Él se recostó, apoyando la cabeza contra la pared de nuevo. No, ustedes ya tenían monstruos en esta estación. Yo traje un espejo. Abajo, en la bahía del reactor, 2 soldados fueron arrastrados gritando a la oscuridad antes de que pudieran siquiera levantar sus armas. El tercero no vio más que sombras moviéndose rápido, como arañas, demasiadas extremidades, demasiada borrosidad. Disparó a ciegas en la oscuridad. Saltaron chispas. Una tubería estalló. Luego vino el silencio. La transmisión de seguridad zumbó una vez. Luego la pantalla se oscureció. El comandante Borek estaba en la sala de guerra, flanqueado por 3 de sus mejores lugartenientes. El mapa de la estación parpadeaba con zonas rojas pulsantes, áreas por las que Eco ya había pasado. Pero ese no era el problema. El problema era cómo se veían esas zonas después. Estaban vacías. Sin cuerpos, sin restos, solo ausencia. Como si el espacio hubiera sido arrancado y algo vivo se hubiera arrastrado en su lugar. No podemos rastrearlo, dijo uno de los lugartenientes, con la voz quebrada. No deja marcadores biológicos, no usa calor, ni siquiera rastros magnéticos. Borek lo miró fijamente. ¿Cómo es que está vivo? La pregunta quedó en el aire por un momento, luego la transmisión cambió al bloque de celdas. Unidad 9. El humano seguía sentado, tranquilo, esperando. Borek entrecerró los ojos. Él lo trajo, dijo. Planeó esto. Todo. Irat caminaba de un lado a otro fuera de la celda. Cada pocos segundos, miraba al pasillo como si esperara ver garras extendiéndose hacia ella. Dime, exigió. ¿Qué es Eco? ¿Qué hicieron los humanos? El hombre se frotó la sien. La herida en curación en su rostro ahora era una pálida cicatriz. No hicieron a Eco. No realmente. Era uno de nosotros. Fase 3 de Revenant. Se llamaba Carver. Una unidad de reconocimiento. Inteligente. Adaptable. Demasiado adaptable. ¿Qué le pasó? La guerra le pasó. Nos desplegaron en los mundos de la fosa de Golkar. Mal lugar. Peor enemigo. Sin suministros. Sin rescate. Solo barro y gritos. Carver fue alcanzado por un agente nervioso, le quemó el cerebro, desordenó la parte que te dice quién eres, pero su cuerpo no se detuvo. El suero Revenant lo mantuvo en marcha. Levantó la vista ahora. Luego comenzó a mutar, curándose más rápido,
aprendiendo más rápido. Su mente se fracturó, comenzó a copiar cosas que veía. No solo humanos, animales, insectos, maquinaria. Irat estaba quieta. Y lo dejaste vivir. Intentamos matarlo 4 veces. La última vez lanzamos un ataque orbital. Salió caminando del cráter. Los pasillos más allá del sector de contención ahora resonaban con un sonido diferente. No gritos, no armas. Rascaduras, lentas, rítmicas, como garras trazando símbolos sobre el metal. Suelo, pared, techo, siempre moviéndose, siempre circulando. Eco no tenía prisa. Nunca la tenía. No solo mataba. Cazaba. Irat finalmente explotó. Te voy a sacar de la celda, dijo. Seas lo que seas, hayas hecho lo que hayas hecho, si no ayudas, todos moriremos. El hombre se levantó lentamente. No estás a cargo de este lugar. No puedes anular el bloqueo. Ella levantó un pequeño vial, un fluido azul brillando en su interior. Lo estrelló contra el costado de la consola. Anulación biológica, murmuró. Soy la principal xenogenetista de la estación. Todo lo que se cultiva, construye o empalma en este lugar funciona con mi clave de ADN. La puerta de la celda siseó. El hombre avanzó, ahora elevándose completamente sobre ella. O eres valiente, dijo, o suicida. Apuesto a que eres el tipo de bicho raro al que no le gusta ser usado como cebo. Él sonrió. Acertaste. El pasillo exterior estaba cubierto de algo oscuro. No era sangre, más bien moho. Un hongo negro verdoso que pulsaba débilmente bajo las luces, moviéndose como si respirara. Las paredes habían comenzado a pudrirse en los lugares por donde Eco había pasado. Es su rastro, dijo el hombre, examinándolo con los ojos entrecerrados. Deja esto atrás cuando caza lentamente. Irat tuvo una arcada. El olor era ácido y dulce, como algo muerto hace mucho tiempo mezclado con óxido. La energía parpadeó de nuevo. Luego un susurro resonó. No una voz, ni siquiera un sonido, solo una sensación. 9. Ella miró a su alrededor. ¿Oíste? Él no respondió. Ya se estaba moviendo. Tomaron el conducto de mantenimiento, arrastrándose entre tuberías y conductos fríos. A Eco no le gustaban los espacios reducidos. El hombre calculó que eso les daría minutos, en el mejor de los casos. ¿A dónde vamos?, preguntó Irat. Nivel 12, la bóveda. Ella se congeló. No, eso es clasificado. Ahí es donde guardamos. Sé lo que guardan. Por eso vine. Ella entrecerró los ojos. Dijiste que necesitabas que Eco matara algo. ¿Te referías a esa cosa? Él no respondió. Ella lo agarró del brazo. No puedes hablar en serio. Está en estasis por una razón. Si se despierta. Él se volvió hacia ella, con el rostro duro ahora. Eco ya está despierto. Una muerte ya no es suficiente. Quiere algo que se defienda. Algo que sangre más fuerte, que grite más tiempo. Ustedes lo encerraron. ¿No? Yo se lo voy a dar. Estás loco. Quizás, pero soy lo único que se interpone entre tú y ser masticada hasta convertirte en pulpa. Siguieron arrastrándose. El nivel 12 estaba sellado. Gruesas puertas blindadas, múltiples cerraduras redundantes y un escáner biológico que requería 6 autorizaciones de nivel de comando. Diseñado para no abrirse nunca más. Irat se acercó al panel. Vaciló. ¿Qué hay adentro?, preguntó en voz baja. Realmente. El hombre avanzó, limpiándose el rastro de Eco de las botas. Algo que enterramos. Algo más antiguo que la guerra. No hecho por humanos o tuaxianos. Simplemente encontrado. Frío, esperando. Su gente pensó que podían estudiarlo. Extrajeron muestras. Solo fragmentos. Y esos fragmentos casi matan un planeta. ¿Recuerdas el incidente de Elon? El rostro de ella palideció. Eso no fue una fusión de reactor. Él no dijo nada. Luego colocó su mano en el escáner. El panel se puso verde. Irat miró con incredulidad. ¿Tienes acceso a la bóveda? No, pero la cosa de adentro me conoce. La puerta comenzó a abrirse.
Dentro de la cámara reinaba el silencio. Luz blanca. Paredes de acero reforzado con amortiguadores antieleáticos. Y en el centro, un tanque no lleno de líquido, solo niebla flotando en su interior, suspendida por nada, había una forma apenas visible, humanoide, pero incorrecta, demasiado alta, extremidades demasiado delgadas, piel translúcida. Sin ojos. Se agitó. Irat tembló. ¿Qué es? El hombre miró a través del cristal. El primero. ¿El primer Revenant? Él asintió. Sin inyecciones, sin laboratorio, simplemente encontrado enterrado bajo el hielo a la sombra de una luna muerta. Los científicos intentaron diseccionarlo. Volvió a crecer. Intentaron traducir sus señales cerebrales, se infectaron. Los que lo tocaron se volvieron locos, gritaron hasta que se arrancaron la lengua. ¿Y quieres que esto luche contra Echo? Él avanzó, presionando la palma de su mano contra el cristal. No, quiero que se maten entre sí. Detrás de ellos, un chillido partió el pasillo. Echo había llegado. La criatura entró por las puertas rotas de la bóveda. Había cambiado. Partes de su cuerpo se asemejaban a una vieja armadura, desgarrada y fusionada con hueso. Su boca se extendía de oreja a oreja con demasiados dientes dentro. Ojos como carbones encendidos, pero húmedos. Siempre húmedos. Se detuvo, mirando el tanque, luego al hombre. Él no se movió. Me seguiste hasta aquí, dijo el hombre. ¿Quieres el verdadero desafío? Echo inclinó la cabeza. La cosa en el tanque abrió los ojos. Sin pupilas, sin iris, solo luz plateada, antigua y fría. La temperatura de la habitación bajó 10 grados. Irat gritó. El tanque se hizo añicos. La niebla se derramó como un ser vivo. La criatura flotó hacia adelante, sin que sus dedos tocaran el suelo. Echo gruñó. El humano retrocedió, arrastrando a Irat con él. Ahora, susurró, que los verdaderos monstruos peleen. El aire se volvió espeso, pesado, como respirar a través de humo y ceniza. Irat se aferró al borde de la entrada de la bóveda, jadeando, con los ojos muy abiertos y sin parpadear mientras la niebla salía del tanque destrozado, cubriendo el suelo como la muerte arrastrándose en cámara lenta. La criatura, no, la cosa que emergió no tuvo que rugir ni gruñir. No adoptó una postura ni mostró garras. Simplemente era una presencia que doblaba el espacio a su alrededor como la gravedad dotada de emoción. Echo dejó de moverse. Esa fue la primera señal de que algo era diferente. Había arrasado ejércitos, desgarrado acero, devorado hombres y bestias por igual. Pero ahora, cara a cara con el antiguo, se congeló como si ni siquiera él supiera qué era esto. El humano observaba desde la esquina lejana, con los ojos fijos, la mandíbula apretada. Bien, susurró. Tú también lo sientes. El antiguo se deslizó por el suelo, con los pies descalzos flotando a una pulgada del suelo. Sus extremidades no se movían normalmente, demasiado suaves, demasiado sincronizadas, como si no fuera un cuerpo, sino un titiritero controlando algo que vestía. Sus ojos plateados se fijaron en Echo. Y entonces habló, no con palabras, no con sonido, sino con pensamiento. La nariz del humano sangró al instante. Irat gritó, tapándose los oídos. Las alarmas estallaron por toda la estación mientras los registros del sistema se quemaban por la interferencia psíquica. Echo dio un paso atrás. Era la primera vez que alguien lo veía retroceder. El antiguo no se detuvo. Y entonces, en un destello de movimiento, demasiado rápido para seguirlo, Echo se abalanzó. Chocaron en un borrón de hueso, dientes y oscuridad. Echo rugió. No un sonido animal, sino algo que sacudió los mismos muros de la estación, doblando luces y cristales. Sus extremidades se expandieron, se retorcieron, se alargaron a mitad del golpe, desarrollando nuevas púas mientras se estrellaba contra el antiguo con todo lo que tenía. Pero la cosa no se movió. Absorbió el golpe. Las garras de Echo rasgaron la carne, pero no hubo sangre, solo luz. Energía blanco plateada brotó como humo bajo presión. El rostro del antiguo se torció, no de dolor, sino de curiosidad. Respondió. Sin puños, sin gritos,
solo una mano en el rostro de Eco. Y entonces Eco gritó, un sonido profundo y gutural que ninguno de ellos le había oído antes. El pasillo detrás de él se hizo añicos, las paredes se derrumbaron hacia adentro mientras la retroalimentación psíquica surgía a través del mamparo. Las sirenas aullaron, los conductos de oxígeno estallaron. La gravedad parpadeó por un momento mientras la integridad estructural comenzaba a ceder. Irat cayó al suelo, cubriéndose la cabeza. El humano no se movió. Sus ojos permanecieron en Eco, viéndolo retorcerse bajo el agarre del antiguo. Nunca ha sentido un dolor así antes, murmuró el hombre. El comandante Borek observaba en silencio atónito desde el puente de mando. Las transmisiones de seguridad luchaban por mantener la señal, la mayoría distorsionadas por la estática, la presión psíquica o la sobrecarga de la cámara, pero la forma de la batalla era clara. Dos dioses liberados dentro de una prisión diseñada para mortales y un humano vivo en medio de todo. Se volvió hacia su oficial de comunicaciones. Apunten a la bóveda. Preparen para descompresión a gran escala. Si perdemos ese sector, perdemos toda la estación. Pero señor, todavía hay personal adentro. Dije que lo preparen. Dentro de la bóveda, el mundo comenzaba a romperse. El suelo se fracturó bajo Eco mientras se estrellaba contra la pared de nuevo, esta vez usando una masa de tentáculos que salieron disparados de su columna. El antiguo fue finalmente forzado a retroceder, aunque apenas parecía herido. Sus brazos colgaban inertes a sus costados, pero su expresión, si es que se le podía llamar así, cambiaba lentamente, menos curiosa, más despierta. El humano podía sentirlo, una presión detrás de sus ojos, como uñas clavándose en su cráneo. Irat tropezó a su lado, con sangre manchada en la barbilla. ¿Qué son? Jadeó. Él no respondió de inmediato. Tenía las manos apretadas, la respiración constante, calculando. Son la prueba, dijo en voz baja, de que nunca se suponía que ganáramos la guerra, que los humanos no debían sobrevivir a nada de esto. Irat parpadeó. ¿Qué quieres decir? Él se volvió hacia ella, con los ojos fríos ahora. El proyecto Revenant no fue creado para luchar contra el enemigo. Fue creado para reemplazarnos. Para ver qué tipo de monstruos podría engendrar la humanidad si dejáramos de fingir ser humanos. Ella negó con la cabeza. No, he visto los datos. Revenant fue creado para desarrollar soldados mejorados. Él la interrumpió. Revenant fue creado porque los gobiernos sabían que perderíamos. La guerra ya había terminado. La tierra ardía. Las colonias se derrumbaban. Solo intentábamos ver qué tipo de legado podíamos dejar atrás. Algo que sobreviviera a las cenizas. Señaló a Eco, que ahora gritaba mientras el antiguo le clavaba una mano brillante en el pecho, derritiendo su armadura de hueso en líquido. Eso es lo que hicieron. Eso es lo que soy. El techo se agrietó sobre ellos. Pedazos de acero reforzado cayeron como granizo. Uno de ellos destrozó un panel de control, enviando arcos de electricidad por las paredes. Irat se agachó. El humano no se movió. Tengo que detener esto, dijo ella, arrastrándose hacia la consola. No hay forma de detener esto, dijo él. Solo de sobrevivirlo. Puedo ventilar la cámara, inundarla con gas nulo. No funcionará. Eco respira por la piel. El antiguo no respira en absoluto. Entonces, ¿qué demonios hacemos? Él no respondió de inmediato. Luego sacó algo de dentro de su uniforme. Un pequeño disco negro, no más grande que una moneda, inscrito con glifos grabados que pulsaban débilmente. Irat lo reconoció al instante. Tienes un detonador. Él asintió. Interruptor de emergencia. No los destruirá, pero los ralentizará a ambos lo suficiente como para atraparlos de nuevo. Ella lo miró fijamente. Eso es un gatillo suicida. Él no lo negó. Ella se levantó, con los labios apretados, furiosa. Planeabas morir aquí. Trajiste a Eco a este lugar sabiendo que despertaría al antiguo. Los atrajiste al mismo pozo. Y ahora te vas a enterrar con ellos. Él la miró. ¿Realmente la miró? Sí. ¿Por qué? Porque estoy cansado de ser parte de la pesadilla de alguien más. Comenzó a caminar hacia la batalla.
Eco estaba sobre una rodilla ahora, sangrando un icor negro plateado por cada articulación. Su cuerpo mutaba rápidamente, sus brazos duplicando su tamaño, su boca dividiéndose, huesos brotando de su espalda como púas. Pero no estaba ayudando. El antiguo también estaba cambiando, volviéndose más sólido, más presente. Su piel ahora brillaba con calor. El espacio a su alrededor vibraba con distorsión. El humano caminó entre ellos. Ambos se detuvieron. Incluso Eco, loco como estaba, se congeló en el momento en que el hombre entró en el campo. Yo los traje aquí, dijo el hombre. A ambos. Necesitaba que se vieran, que recordaran lo que somos. Ninguna de las criaturas se movió. El hombre sostuvo el disco en alto. Este es el fin. Entonces presionó el gatillo. No pasó nada. Irat gritó desde la esquina, no funciona. El hombre miró el disco. Las luces seguían pulsando, todavía activas, pero el sistema de seguridad no se activaba. Entonces se dio cuenta de que el antiguo estaba conteniendo la señal. Estaba absorbiendo la energía, bloqueando el pulso mortal en tiempo real. Eco se abalanzó. El antiguo lo atrapó en el aire y lo estrelló contra el techo, inmovilizándolo como a un insecto. Luego se volvió hacia el hombre. Durante un largo momento, se miraron. Él dio un paso adelante. Sé que me recuerdas, dijo. No habló, pero lo sintió dentro de su cráneo. Esa misma presencia ardiente, ese mismo reconocimiento sin palabras. Tú fuiste el primero. Te encontraron antes que a mí, antes que a Eco, antes de todo. Y trataron de rehacerte, pero ya eras perfecto. Él inclinó la cabeza. Abrió los brazos. No eres un arma. Eres una advertencia. El antiguo se acercó a él. Eco gritó de nuevo, todavía atrapado arriba, retorciéndose, feral, ciego de ira. El antiguo levantó su mano y luego tocó el pecho del hombre. Todo se detuvo. Irat esperaba una explosión, un grito, un destello de luz. En cambio, hubo silencio. El cuerpo del hombre se congeló. Sus ojos se pusieron en blanco. Luego se desplomó. El antiguo retrocedió, silencioso ahora, casi reverente. Eco cayó del techo. Su cuerpo se retorció, crujió, pero no atacó. Se arrastró hacia el cuerpo del hombre. Por primera vez desde su mutación, gimió. Como un niño. El antiguo miró el cuerpo, luego se dio la vuelta y se marchó a través de la pared, literalmente atravesando el acero como si no estuviera allí. Eco lo siguió, no como un depredador, sino como un sirviente. Luego la niebla se desvaneció y la bóveda quedó en calma. Irat se acercó al cuerpo, con las manos temblorosas. Todavía respiraba, apenas. Su ritmo cardíaco era bajo, la actividad cerebral caótica, pero estaba vivo. Cayó de rodillas. Lo hiciste, susurró. No sé cómo, pero lo hiciste. Sus ojos se abrieron con un aleteo. Se han ido, dijo ella. No nos mataron, él parpadeó lentamente. No se han ido, murmuró. Ella se congeló. ¿Qué? Simplemente se dieron cuenta. Él tosió, sangre corriendo por su barbilla. No valemos el esfuerzo. El silencio que siguió no fue de paz. Fue el tipo de quietud que se asienta sobre un cementerio después de que la tierra ha sido apisonada y los dolientes se han ido. La bóveda, ahora parcialmente colapsada e inundada de luces parpadeantes, se sentía menos como una habitación y más como un cráter, el hueco dejado cuando los dioses se marchan. La doctora. Irat estaba inclinada sobre el cuerpo del hombre, sus manos temblorosas, tratando de evitar que se le escapara. Su pecho se elevaba con cada respiración, pero era trabajosa, superficial, con un estertor como si algo estuviera roto por dentro. Agarró el medinyector de emergencia sujeto a su cinturón y lo clavó en su muslo. Nanites se precipitaron por el torrente sanguíneo buscando hemorragias, traumas internos, colapso de órganos. Lo encontraron todo. Vamos, murmuró. No te mueras ahora. No después de todo eso. Levantó la vista una vez hacia la pared por la que Eco y el antiguo habían desaparecido. Sin agujero, sin chamuscado, sin sonido, solo vacío,
como si hubieran salido de la realidad y se hubieran llevado su guerra con ellos. El comandante Borek estaba al borde del corredor destrozado, 4 cubiertas por encima de la bóveda. Las alarmas de brecha habían dejado de sonar. El soporte vital se había estabilizado por ahora. Sus lugartenientes recitaban informes en fragmentos. Más de 120 miembros del personal muertos, ala de laboratorio entera disuelta. Cápsulas de escape eyectadas sin órdenes de lanzamiento. Eco y la anomalía se han ido, comandante, tartamudeó uno de ellos. Ningún rastro en los sensores. Es como si se hubieran evaporado. Borek no respondió. Estaba mirando el monitor, que todavía mostraba estática de la transmisión de la bóveda. Apenas podía distinguir el contorno borroso de la forma inerte del humano. Irad trabajando sobre él. Sáquenlos de ahí, dijo finalmente. Sellen la bóveda. Nadie entra, ni siquiera yo. Pero, dije que la sellen ahora. Se dio la vuelta y se alejó, su voz baja pero mortalmente clara. Esta guerra acaba de cambiar. Lo trasladaron a la enfermería. No despertó durante 6 horas. Irad se sentó a su lado todo el tiempo. La sangre se había secado en sus mangas, su mente dando vueltas en bucles. Eco lo siguió. No luchó. Obedeció. El antiguo lo tocó y él se arrodilló. No podía quitarse la imagen de la cabeza. No era solo un arma. Ni siquiera era un ser de poder. Era una jerarquía. El antiguo estaba en la cima. Eco simplemente no había recordado su lugar hasta ahora. Cuando el humano finalmente se movió, sus primeras palabras no fueron preguntas. No preguntó dónde estaba. No preguntó qué había pasado. Solo dijo, no han terminado. Irad se inclinó. ¿Quién es? Eco, el otro. Parpadeó lentamente. Todos ellos. Ella lo ayudó a sentarse. Los huesos de su costado todavía estaban agrietados. Algunas costillas no se habían regenerado. Su curación se había ralentizado. No sabía si era por el esfuerzo o por algo más que el antiguo le había hecho. Necesitas descansar. Necesito respuestas. Tengo más preguntas que respuestas ahora mismo. Él la miró. Ya no había sarcasmo en su rostro. Ni sonrisa. Solo agotamiento. No son individuos, dijo en voz baja. Son fragmentos, piezas de algo completo. Revenant no intentaba hacer soldados. Intentaba mapear algo. Eco, yo, el del tanque. Todos somos sombras de la misma forma. Irad frunció el ceño. ¿Estás diciendo que hay más como ellos? No, dijo, negando con la cabeza. Estoy diciendo que hay algo más grande, algo más antiguo. Ellos son solo los síntomas. El antiguo no es la enfermedad. Irad dio un paso atrás. ¿Pero entonces qué es? La sala de guerra se había convertido en una morgue. Nadie hablaba por encima de un susurro. La mitad de los servidores de datos se habían frito por la sobrecarga psíquica. Los tuaxianos habían iniciado una cuarentena planetaria total. No entraban ni salían naves. La estación Beric era una zona de riesgo biológico. Borek estaba de pie ante el nodo de mando central, una docena de hologramas parpadeando ante él. Cada uno mostraba diferentes sectores, colonias humanas, fronteras de la Alianza, instalaciones clandestinas, y en todos algo andaba mal. Naves desaparecidas, ecos psíquicos detectados, poblaciones civiles reportando pesadillas en sincronicidad, migraciones animales invirtiéndose, incluso las plantas habían comenzado a crecer hacia atrás en una colonia de investigación en una luna llamada Helios 4. Se volvió hacia su ayudante. Envíen un mensaje a cada flota aliada. Clasificación de nivel rojo. El ayudante parpadeó. ¿Cuál es el mensaje? Borek apretó la mandíbula. Díganles que Revenant no fue un fracaso. Irad ayudó al hombre a ponerse de pie de nuevo. Sus músculos se contraían casi como si ya no le pertenecieran del todo. Cada vez que se movía, su cuerpo se ajustaba, gemía o se curaba alrededor del esfuerzo. No vas a sobrevivir a otro encuentro como ese, dijo ella. No planeo hacerlo. Caminó a su lado mientras él cojeaba hacia la cubierta de observación. Ambos miraron hacia el vacío, las estrellas parpadeando en silencio. Dime,
dijo ella después de una larga pausa. ¿Qué pasó con los otros? Los otros Revenants. Ella asintió. Su expresión se endureció. La mayoría murieron. Algunos se rebelaron. Unos pocos simplemente desaparecieron. Les perdimos la pista. Dejaron de emitir sus neuroseñales. Algunos creen que se consumieron. Otros dicen que se durmieron. Esperando. ¿Esperando qué? Miró a las estrellas. La llamada. Explicó más de lo que ella quería oír. Que Revenant no era un proyecto militar. Era un sistema de armas reactivo. La respuesta final de la humanidad a la extinción. Inyectar trauma, memoria, rabia en anfitriones humanos, luego empujarlos más allá del umbral de la muerte y dejarlos volver. Diferentes. La idea era que si algo antiguo alguna vez regresaba, algo que no pudiera ser asesinado por medios tradicionales, estos Revenants serían las únicas cosas lo suficientemente retorcidas como para enfrentarlo. No eran héroes, dijo. No estaban destinados a serlo. ¿Y tú? Preguntó ella. Él negó con la cabeza. Me ofrecí voluntario. Simplemente no sabía para qué. No sabía que la asustaba más. El hecho de que él todavía sangrara como un hombre o que siguiera sobreviviendo como algo más. Antes de que pudiera decir más, el intercomunicador sonó. Doctora. Irat, preséntese en el mando. Ella asintió, ayudándolo a sentarse de nuevo antes de darse la vuelta para irse. Él la agarró de la muñeca. Si preguntan qué pasó, no mientas, pero no les digas todo. Ella frunció el ceño. ¿Por qué no? Porque si se dan cuenta de que esos dos no lucharon hasta la muerte, querrán seguirlos. Y si los siguen, él la soltó. Encontrarán de dónde vinieron. Las siguientes horas se desdibujaron. Irat informó. Borek exigió un informe escrito, una reproducción neurorespaldada y una copia completa de los registros de la bóveda. Ella cumplió, pero omitió un detalle, que justo antes de que Echo siguiera al antiguo a través de la pared, miró hacia atrás. No a ella, sino al hombre, e inclinó la cabeza como un soldado despidiéndose de lo único que todavía respetaba. Borek miró hacia el vacío. Los motores de la estación se habían apagado. Cuarentena total impuesta. Equipos de rescate denegados. Ningún contacto permitido. No hasta que entendieran el alcance de lo que se había desatado. Los informes que llegaban no solo eran extraños. Eran estratégicamente imposibles. Una plataforma minera en el cinturón de asteroides exterior había sido encontrada vacía. Todavía funcional, potente, pero cada miembro de la tripulación desaparecido. Sin cuerpos, sin registros, solo una palabra arañada en el costado de una pared de acero. Hogar. Y luego la señal de la Tierra. Algo profundo bajo el Pacífico había pulsado una vez. Una subfrecuencia que coincidía con la bioseñal de los candidatos de Revenant. La vieja Tierra olvidada. Borek se volvió hacia su personal. Consíganme todo lo que enterramos en la Tierra. De vuelta en la enfermería, el hombre se sentaba solo ahora, mirando sus manos. Temblaban. No de dolor, no de miedo, de reconocimiento. El antiguo había tocado algo en él, había sacado algo, un recuerdo, un gatillo, una orden. No estaba seguro, pero algo dentro estaba despierto ahora. Y no era humano. El océano nunca devolvía lo que tomaba. En el fondo de la fosa del Pacífico, a 7 millas de profundidad en una trinchera más negra que el espacio, algo se agitó. Ninguna cámara estaba permitida tan lejos. Ninguna boya de señal podía sobrevivir a la presión. Pero las máquinas que habían dejado atrás décadas atrás todavía funcionaban en silencio, implacablemente. Y hoy, después de casi 40 años de silencio, una de ellas parpadeó. Un único pulso, baja frecuencia, código antiguo. Enterrado bajo millas de roca y agua salada, el sitio Helix se había despertado. Irat se paró frente al humano, en silencio, mientras él se quitaba la gasa de una herida en su costado. Ya no sangraba, solo una cicatriz pálida y dentada, otra para añadir al resto. Ahora caminaba de un lado a otro, lento, deliberado, controlado. Sus ojos estaban más claros de lo que habían estado desde que lo conoció. Pero había algo frío detrás de ellos ahora, algo muy lejos de lo humano.
El toque te cambió, dijo ella. Él no lo negó. Lo siento, dijo, en mi columna. Como si algo estuviera observando desde adentro. ¿Qué era? Levantó la vista. No era una criatura. Era el recuerdo de algo que vino antes de la memoria. No creo que fuera creado. Creo que siempre ha estado aquí. Yat se sentó en el borde de la mesa médica. Eso no es posible. No, dijo él, no se supone que lo sea. En el puente de mando, Borek miraba los registros de transmisión. Hace 3 horas, la Tierra emitió la señal, la misma frecuencia incrustada en todos los anfitriones de Revenant. No debería haber sido posible. La Tierra había cancelado el proyecto Revenant después del colapso lunar. Se informó que todos los candidatos fueron terminados. No quedaba rastro. Pero ahora el sitio Helix había pulsado. Luego se había vuelto a silenciar. Borek llamó a su asesor científico. Quiero un informe completo sobre la bóveda de la fosa del Pacífico. Cada archivo, cada capa restringida, sin censuras. El asesor vaciló. Esa bóveda ha estado fuera de la red desde antes del tratado. Incluso el Consejo de la Tierra negó su existencia. Entonces más te vale esperar que esa negación fuera una mentira, dijo Borek. El hombre caminaba por los pasillos de la estación Berik como si le pertenecieran ahora. Ningún guardia lo detuvo. Ninguna puerta se cerró para él. Irat caminaba a su lado, inquieta. «Sabes que nunca te pregunté tu nombre», dijo ella. Él no respondió. «¿Siquiera lo recuerdas?» Él se detuvo. «Tenía uno», dijo, «pero murió conmigo en el cráter». Ella no insistió más. Doblaron la esquina hacia la sala de estrategia fuera de servicio, una de las pocas cámaras intactas por la carnicería psíquica que Echo había dejado atrás. Dentro había un mapa estelar de pared a pared, todavía parpadeando con sectores activos, colonias, zonas de guerra y planetas muertos. Él señaló, «Ahí». Irat entrecerró los ojos. «Esa es la Tierra. No es solo la Tierra. Es donde comenzó Revenant. Pensé que se había hecho en órbita. No, el suero, los gatillos, el apilamiento de memoria, eso vino después. Pero el diseño, la señal que vino del sitio Helix». Ella frunció el ceño. «¿Estás diciendo que encontraron algo en la Tierra?» Él asintió. Encontraron un cadáver enterrado en un caparazón de carbono, intacto, sin descomponer, más antiguo que el tiempo registrado. Y en el momento en que lo movieron, comenzaron los sueños, visiones, locura. La gente comenzó a tallar símbolos en su piel. Palabras que no eran humanas, susurradas. Los glifos. Sí, los copiaron en nuestros huesos, los incrustaron en nuestro ADN, intentaron hacerle ingeniería inversa. Ella estaba temblando ahora. No intentaban construir supersoldados. Intentaban entender qué era esa cosa. Él se volvió hacia ella, con la voz baja, firme. El proyecto Revenant no fabricó armas. Fabricó espejos. Reflejó algo antiguo. Y ahora ese reflejo nos ha encontrado de nuevo. Mientras tanto, a través de la galaxia, los otros comenzaron a susurrar. Una colonia en Vesta 4 informó de insomnio masivo. Cientos se negaban a dormir, con los ojos inyectados en sangre, dibujando espirales en las paredes de sus hogares. Una tripulación minera en la estación Gler encontró a uno de los suyos de pie fuera del casco sin traje, mirando al vacío, ileso. Y en un laboratorio en Maverick 7, un prototipo de Revenant que había estado criogenizado desde la guerra abrió los ojos. Por todas las estrellas, algo estaba despertando. De vuelta en la estación Berik, Irat miraba la pared de la cubierta de observación. Había visto muchas cosas extrañas durante su carrera científica. Especies alienígenas, tecnología biohíbrida, conciencia artificial. Pero nada la sacudió como este hombre. No porque fuera poderoso, sino porque parecía que ya no le importaba la supervivencia. Se movía como alguien que ya había aceptado el final. «Dijiste que no han terminado», dijo ella. «¿Qué pasa ahora?» Miró por el ventanal. La Tierra era solo un brillo distante en el mapa. No buscan la destrucción. No como Echo. Buscan el recuerdo. Quieren ser recordados.
reescritos en el núcleo de lo que somos. Ella frunció el ceño. ¿Cómo? Reemplazándonos. No de una vez. Pieza por pieza. Borek los convocó a ambos. La cámara de mando estaba vacía excepto por ellos tres. Ahora, sin lugartenientes, sin oficiales, solo verdades demasiado grandes para la jerarquía. Deslizó una tableta hueca sobre la mesa. Esto es lo que hay bajo el Pacífico, o al menos la última imagen que tuvimos antes de perder el contacto en 2171. Irat se inclinó hacia adelante. La imagen era borrosa, en blanco y negro. La forma era humanoide, pero hinchada, yaciendo en una cuna de piedra que no se parecía a nada natural. Sin herramientas, sin tecnología, solo forma. No estaba muerta. Estaba esperando. ¿Cómo la llamaron?, preguntó en voz baja. La voz de Borek salió como grava rota. La llamaron madre. El hombre asintió. No es la primera, pero es la más antigua. Irat lo miró. ¿Cómo lo sabes? Él bajó la vista a sus manos de nuevo. Porque la he visto en la oscuridad antes del proceso de Revenant, antes de las cirugías. Cuando estuve muerto durante 8 minutos, la vi observando. Se volvió hacia Borek. Si se está agitando, significa que los otros la están llamando. ¿Los otros?, preguntó Borek. Eco, el antiguo, el que todavía está enterrado. No estamos lidiando con una amenaza. Estamos lidiando con una familia. La sala de guerra cayó en silencio. Luego Borek dijo, necesitamos destruir el sitio Helix. No, dijo el hombre. Si lo destruyes, se despertará por completo. Así que la dejamos. La contenemos. Borek se levantó. Y si no podemos, miró la holopaz. Entonces morimos. Pero no rápido, no limpiamente. Morimos recordando. Regresaron a la bóveda. El lugar todavía apestaba a ceniza y estática. Sin niebla, sin rastro de Eco o el antiguo, pero la pared donde desaparecieron permanecía cambiada, pulsando ligeramente como una cicatriz sobre el metal. El hombre caminó hacia ella y colocó su mano contra la fría superficie. ¿A dónde fueron?, preguntó Irat. A algún lugar que no podemos seguir, dijo él. No físicamente, no todavía. Van hacia ella, ¿verdad? Él asintió. Van a despertarla. En las profundidades del sitio Helix, los sistemas comenzaron a reiniciarse. Las criocápsulas se abrieron con un siseo. Cada una contenía fragmentos de Revenants fallidos. Prototipos tempranos retorcidos y malformados. Cada uno soñando el mismo sueño. Una figura plateada de pie entre las estrellas, llamándolos a casa. El transbordador surcó las estrellas en silencio. Sin tripulación, sin zumbido de motor, solo deriva. Como un cadáver flotando en el espacio, llevado por el impulso y la memoria solamente. Dentro, Eco estaba sentado en cuclillas, su cuerpo ya no era completamente orgánico. Sus manos habían cambiado. Dedos largos, de doble articulación, flexionándose como tentáculos. Una armadura de hueso había crecido sobre sus hombros, la columna vertebral agrietada y expuesta, la carne cocida por una luz plateada. Frente a él, el antiguo flotaba sin esfuerzo, sin aliento. Sus ojos, si es que eran ojos, pulsaban con un ritmo frío e hipnótico. Sin parpadear, sin moverse, solo observando a Eco. Y Eco obedecía. Había olvidado el miedo, olvidado el hambre, olvidado la ira. Ahora solo había una verdad pulsando en su cráneo fracturado. Madre está llamando. Muy por debajo de ellos, en la tierra, las olas alrededor del Pacífico cambiaron. Diminutas al principio, invisibles. Pero en un pequeño pueblo costero en lo que solía ser la región de Oregón, un niño se despertó gritando. No sabía por qué, no recordaba el sueño, solo que sus manos estaban cubiertas de sangre. No la suya. Irat se inclinó sobre la mesa de datos en la sala de guerra de la estación Beric, mirando las transmisiones entrantes. Sus manos temblaban de nuevo. 3 colonias más se habían oscurecido. Estaciones mineras enteras desconectándose. Sin llamadas de socorro, sin cajas negras, sin supervivientes. ¿Qué lo está haciendo?, susurró.
El hombre, Unidad Revenant 9, estaba de pie detrás de ella, con los brazos cruzados, en silencio. No están matando, dijo. No de la forma que piensas. Ella se volvió hacia él. Entonces, ¿cómo demonios llamas a esto? Caminó hacia la pantalla central, tocó una de las señales rojas parpadeantes en el mapa galáctico. Asimilación, pero no mecánica, no viral, es biológica. Evolución forzada a punta de pistola. ¿Crees que están convirtiendo a la gente? Él asintió una vez. Pieza por pieza, célula por célula, y comienza en el cerebro a través de los sueños. Luego el cuerpo muta para coincidir con lo que la mente cree. Ella lo miró fijamente. Eso no es ciencia. Eso es locura. Él la miró a los ojos. Es peor que la ciencia. Es creencia. Y la creencia se propaga más rápido que cualquier enfermedad. El transbordador de eco atravesó la atmósfera de la Tierra sin resistencia. Sin alarmas, sin satélites, sin intervención. Porque la Tierra había olvidado lo que enterró. El transbordador se hundió en el Pacífico como un cuchillo en carne podrida, enviando una oleada de agua al cielo. Y luego se hundió rápido, demasiado rápido para la física, directamente a la fosa, al sitio Helix. Bajo el agua, los sistemas de seguridad, intactos durante décadas, se activaron una vez. Código biométrico detectado. Acceso concedido a ECO 1. Las enormes puertas que sellaban la cuna comenzaron a abrirse. Dentro de la instalación, pasillos oxidados se iluminaron uno por uno. Tanques se abrieron con un siseo. Altavoces rotos crepitaron con medias palabras. Fragmentos de órdenes antiguas pronunciadas por humanos muertos hace mucho tiempo. Y en el centro ella dormía, no en un tanque, no en una mesa, sino en la piedra, enterrada hasta el pecho en roca de color hueso como si la propia tierra hubiera intentado retenerla. El antiguo se movió primero. Eco lo siguió. A medida que se acercaban, la piel de ella comenzó a cambiar, de azul pálido a plateado, parpadeando en pulsos. Sus ojos se abrieron y todos los sensores de la Tierra se quedaron ciegos durante 3 segundos. En órbita, los satélites se redirigieron. Las inteligencias artificiales se apagaron. Pájaros en 5 continentes cambiaron sus rutas migratorias. Las placas tectónicas temblaron sin razón geológica. En un laboratorio en Ginebra, un científico se suicidó después de dibujar la misma espiral 22 veces en las paredes de su oficina. Nunca encontraron el bolígrafo. Se había fusionado con su mano. En la estación Berix, el hombre cayó de rodillas, su cuerpo arqueado, su columna convulsionando, sangre brotando de su nariz y oídos. Apretó los dientes con tanta fuerza que se rompieron. Irat corrió hacia él, el pánico creciendo. ¿Qué está pasando? Apenas logró hablar con los dientes apretados. Está despierta. Irat cogió un sedante neural de la pared y se lo clavó en el cuello. El jadeo, el dolor congelado en su lugar. No desaparecido, solo pausado. La miró con ojos mortalmente serios. Si vuelve a hablar, mátame. Borek entró momentos después, con el rostro pálido, la voz tensa. Hemos perdido la comunicación con la Tierra. No interferida, no bloqueada. Es como si nunca hubiéramos existido para sus sistemas. Irat lo miró fijamente. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que nuestras señales no rebotan. No hay retorno de señal. No es interferencia. Es negación. La Tierra nos está rechazando como a un cuerpo extraño. El hombre se levantó ahora, limpiándose la sangre de la cara. Está atrayendo al planeta de vuelta hacia sí misma. Irat parecía que acababa de darse cuenta de algo que no quería decir. Tenemos que ir allí. Él asintió. Tengo que verla de nuevo. La preparación tomó solo 1 hora. Borek ofreció enviar un equipo de asalto. El hombre se negó. O serán convertidos o destrozados. De cualquier manera, es un desperdicio. Irat insistió en venir. No discutas. Si empiezas a mutar a mitad de la caída, alguien tiene que acabar contigo. Él sonrió. Primera vez en días. Estás empezando a caerme bien. No, solo no quiero que el universo se acabe porque dejé que un experimento científico medio muerto anduviera sin supervisión. Su transbordador despegó de Berik en silencio.
Mientras descendía hacia la tierra, la vista fuera de las ventanas cambió rápidamente. Sin capa de nubes, sin contaminación. Los océanos brillaban débilmente, un pulso plateado latiendo en el Pacífico, como un segundo corazón para el planeta. Dios, murmuró Irat. No, susurró él. Es más antigua que Dios. Llegaron al sitio Helix en menos de 20 minutos. Sin naves militares, sin satélites, sin resistencia, solo silencio. Cuando el transbordador descendió a la fosa, los escáneres comenzaron a fallar. Lo último que vieron antes de que la visualización fallara fue una tenue silueta humanoide flotando sobre la instalación. Eco, murmuró el hombre, y algo más a su lado. Atracaron en total oscuridad. Las puertas se abrieron a pasillos oscuros, zumbando con sonidos de baja frecuencia, no mecánicos, orgánicos. El metal respiraba. Irat encendió una luz. Las paredes pulsaron en respuesta. Él colocó su mano en una. La está cambiando. Irat levantó su arma. ¿Sientes algo? Todavía no. Caminaron más adentro. Sin guardias, sin resistencia, solo el zumbido silencioso de algo convirtiéndose. Llegaron a la cámara de la cuna y allí estaba ella, desenterrada ahora, libre. El antiguo se arrodilló ante ella. Eco se agachó a su lado y ella sonrió. Sus ojos se encontraron con los del hombre. Bienvenido a casa, dijo. La cámara de la cuna estaba en silencio, excepto por el sonido de la respiración, no de pulmones, de la tierra. Cada pulso de las paredes se sentía como una inhalación. Cada parpadeo de luz, una exhalación. Y en el centro de todo, estaba ella. Madre. Sin nombre, sin título, sin rango, solo esa palabra. Estaba descalza sobre el suelo de piedra, con la piel suave y casi translúcida, un brillo plateado pulsando bajo la superficie como venas llenas de luz estelar. Su rostro era tranquilo, hermoso, incluso de una manera que no pertenecía a ninguna especie conocida. Pero sus ojos, no eran ojos, eran abismos. El antiguo estaba arrodillado a su lado como un discípulo. Eco se agachaba más abajo, con las garras retraídas, la boca cerrada por primera vez desde la guerra Revenant. Y frente a ellos estaba el hombre, el último Revenant, lleno de cicatrices, temblando y en silencio. Irat estaba unos pasos más atrás, con el arma levantada, pero temblaba en su mano. Sus dedos no podían encontrar el gatillo. Su mente no podía encontrar cómo resistir a esta cosa. Porque mirar a madre no inspiraba terror, inspiraba sumisión. Miró al hombre, sonrió. «Has vuelto a casa», dijo de nuevo. Su voz en capas, como múltiples versiones de ella hablando en perfecta armonía. «No soy tuyo», dijo él con los dientes apretados. «Siempre fuiste mío. Tu dolor, tu renacimiento, tu resiliencia, todo prestado. Solo esperé a que lo recordaras». Dio un paso adelante, con el pecho agitado, las manos apretadas. «No eres un dios. Eres una enfermedad». Ella inclinó la cabeza suavemente. «Y sin embargo, estás hecho de mí». Se volvió ligeramente hacia Irat. «No deberías haberla traído», dijo. «Todavía piensa que está separada de ti». Los labios de Irat se curvaron. «No te tengo miedo». «No», susurró madre. «Tienes miedo de en lo que te convertirás». Las paredes se ondularon y un recuerdo se derramó por el aire. No visual, experiencial. Yat cayó de rodillas, con los ojos muy abiertos. Se vio a sí misma de niña llorando en una habitación oscura, luego en un laboratorio 20 años después, tallando notas en su antebrazo durante una crisis nerviosa de la que nunca le contó a nadie. Luego estaba gritando en un campo hecho de hueso con ríos plateados corriendo bajo su piel. Apartó la vista, sollozando. «¿Qué? ¿Qué demonios es esto?» Madre habló suavemente. «Todos sueñan conmigo eventualmente. Algunos despiertan, otros no». El hombre se movió rápido. Una mano se metió en su abrigo. Una hoja larga y estrecha salió. No de acero, no de plasma. Un cuchillo de hueso, crecido de su propia muñeca. Ella no reaccionó. Solo observó. Él cargó. Eco no se movió. Tampoco el antiguo, porque sabían el resultado.
Clavó la hoja hacia adelante, directamente hacia su corazón, y se detuvo. No porque ella lo bloqueara, sino porque su cuerpo se negó. Cada músculo se bloqueó. Su muñeca temblaba, los ojos muy abiertos, los dientes apretados, pero no podía acercarse ni un centímetro más. Su propio cuerpo se había vuelto contra él. Madre se acercó, tan cerca ahora que podía sentir su aliento, frío y lleno de memoria. Cada cicatriz en tu cuerpo me recuerda, susurró. Eres mi hijo, mi espada, mi semilla. Él dejó caer la hoja, se desplomó en el suelo, temblando, no de miedo, de reconocimiento. Los recuerdos lo inundaron. No los suyos, los de ella. Vio civilizaciones surgir y desmoronarse bajo estrellas que ya no existían. Vio criaturas que parecían dioses caer en la locura, consumidas por su propia evolución. Vio la Tierra siendo sembrada no desde asteroides, sino desde fragmentos de su propia carne, arrojados por el espacio como esporas. Ella no vino aquí, ya estaba aquí, y la humanidad no fue un accidente. Fue un diseño, una prueba, una colonia a su imagen. Irat se arrastró hasta el hombre, lo agarró del hombro. No tienes que escucharla, susurró. Todavía eres humano. Él la miró, con los ojos inyectados en sangre, goteando plata por las comisuras. No, dijo. Nunca lo fui. Madre extendió una mano. No soy tu enemiga. Soy tu comienzo. La guerra nunca fue entre especies. Fue entre la memoria y la negación. Se levantó lentamente, el cuerpo temblando. ¿Quieres consumir la galaxia? Quiero traerla a casa. Unidad, sin miedo, sin hambre, sin muerte, solo continuación. Él la miró fijamente. Entonces, ¿por qué hacernos sufrir? ¿Por qué hacer que los Revenants sientan dolor? Su expresión cambió. No cruel, honesta. Porque el dolor es el camino a la claridad. Para sobrevivir, debes quemar todo lo blando. Lo miró de nuevo. Ya has cambiado. Has cruzado de vuelta desde la muerte. Llevas pedazos de eco, pedazos de mí. Pero la elección final sigue siendo tuya. ¿Qué elección? Ella extendió ambas manos. Únete a mí como mi mano, mi voz, mi heraldo, y detendré la expansión. No caerán más colonias. No arderán más estaciones. Serás mi puente hacia ellos. Él parpadeó. Me estás ofreciendo un trato. Una elección, corrigió ella. Una que solo tú puedes hacer. Irat se interpuso entre ellos ahora, levantando su arma. No lo hagas. Mantente fuera de esto, dijo él en voz baja. Te está usando. Él asintió. Lo sé. Entonces, ¿por qué siquiera lo estás considerando? Porque tal vez eso es todo lo que siempre fui. No, dijo ella, con la voz temblorosa. No eres un monstruo. Has sangrado por esta guerra. Lo has perdido todo. Te has ganado tu alma. Él la miró, luego bajó la vista a sus manos. Las cicatrices brillaban. Todas. No rojas, no enfadadas, plateadas, tranquilas. Se volvió hacia madre. Iré contigo. Irat jadeó. Pero él añadió, solo si la dejas ir. Deja ir a la tierra. Retira a tus hijos. No más sueños. No más susurros. No más conversiones. Madre parpadeó lentamente. De acuerdo. Eco se levantó ahora, el cuerpo todavía temblando por el dolor residual. El antiguo retrocedió. Madre extendió su mano una vez más y el hombre se acercó. Pero en lugar de tomarla, la apuñaló. La hoja de hueso de vuelta en su palma. Esta vez su cuerpo lo permitió. Porque no era rabia. Era amor. Amor por los humanos rotos que nunca tuvieron una oportunidad. Amor por la especie que ella pensaba que era solo un eco de sí misma. Y quizás amor por la científica que le recordó lo que se sentía sangrar por alguien más. La hoja se hundió profundamente en su pecho. La luz plateada explotó. La cámara tembló. Eco gritó, saltando hacia adelante. El antiguo levantó su mano, lanzando al hombre hacia atrás. Irat agarró su cuerpo inerte, arrastrándolo hacia la salida mientras la cámara de la cuna comenzaba a colapsar. Las paredes se agrietaron, no solo el metal, sino la realidad.
como si su muerte estuviera deshaciendo todo. Madre cayó de rodillas. Plata brotaba de su boca, sus ojos, su pecho. Pero no maldijo. Sonrió. Ahora entiendo, susurró. Nunca fuiste mío. Por eso importabas. Luego se disolvió en luz y desapareció. Eco aulló, colapsando. El antiguo se miró las manos, confundido, como si sintiera algo por primera vez. Luego se dio la vuelta y caminó hacia la niebla, desapareciendo con un destello. Irat sacó al hombre de la estructura que se derrumbaba, lo metió en el transbordador y despegó justo cuando la fosa de abajo implosionó, tragándose el sitio Helix en el núcleo de la Tierra. Horas después, en la estación Beric, el hombre despertó, vivo, apenas. Se volvió hacia ella. Se ha ido. Irat asintió. Se ha ido. A través de las estrellas, las colonias comenzaron a volver a la normalidad. Los soñadores dejaron de dibujar espirales. Los muertos no se levantaron. Los ecos de Revenant, los experimentos fallidos, se silenciaron en sus tanques. No era paz, pero había terminado, por ahora. El hombre se sentó solo más tarde, mirando las estrellas. Borek le ofreció una medalla. La rechazó. Irat le ofreció un nombre. No respondió, porque algunos hombres no necesitan nombres. Algunos hombres solo existen cuando hay algo peor que matar. Y esta noche, por primera vez en años, no quedaba nada peor.